En el año 63 a.C., el romano Pompeyo tomó Jerusalén. Ese fue el fin del judaísmo en el país. La política romana en los territorios conquistados permitía el gobierno local en el poder siempre que éste fuera leal a Roma. El primer gobernador de Judea bajo dominio romano fue Herodes, que recibió el título de rey y llegó al poder en el año 37 a.C. Herodes no era muy popular entre los judíos, más bien era conocido por su crueldad. Durante los 33 años de su reinado, efectuó espléndidas construcciones, entre ellas la ciudad de Cesarea en la costa y la ciudad de Sebasto, cerca de la antigua ciudad de Samaria. Herodes le dedicó ambas ciudades al emperador Augusto. Construyó además muchas fortalezas en lugares estratégicos en todo el país. Entre ellas se encontraban los fuertes de Masada, Herodión y la fortaleza de Maqueronte, donde más tarde Juan el Bautista sería encarcelado antes de ser asesinado por Antipas, el hijo de Herodes. El más grande proyecto de construcción efectuado por Herodes fue la reconstrucción del Templo de Jerusalén, pues duplicó el tamaño de la plataforma donde aún estaba el antiguo templo y protegió el lado noroccidental de la plataforma con una fortaleza. Era allí donde el gobernador romano solía residir cuando subía de su residencia en Cesarea a Jerusalén. Tal vez fue aquí, en la llamada fortaleza de Antonia, donde Jesús compareció ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Cuando Pablo fue arrestado, según Hechos 21, lo llevaron del templo a la fortaleza por unas escaleras. Desde allí habló a la multitud enfurecida que estaba abajo. El templo de Jerusalén era bastante concurrido. Lo visitaban miles de judíos diariamente. Entre las muchas actividades estaban no solo los sacrificios de animales y las rutinarias ofrendas diarias, sino los sacrificios especiales que muchos hacían como acción de gracias en cumplimiento de un voto nazareo por haber sido sanados de alguna enfermedad y muchas otras razones. Debido a que el templo era un sitio santo, había ciertas personas que no podían entrar, entre ellas los no judíos y las personas con ciertas enfermedades o defectos físicos. En Hechos capítulo 3 se narra la curación de un hombre que era minusválido. Antes de ser sanado, acostumbraba a sentarse todos los días a la entrada del templo lo más cerca posible, pero nunca se le permitió entrar. El gran patio que rodeaba el complejo del templo cumplía diferentes funciones. Allí podía encontrarse a los maestros de la ley con sus discípulos, y había también mesas y mostradores donde los viajeros podían comprar animales para sacrificarlos, además de cambiar el dinero de su ciudad natal por monedas aceptadas en el templo. En 13 lugares alrededor del templo había grandes cofres en forma de cuerno de carnero, en los cuales la gente podía depositar sus ofrendas y donativos para el templo. Fue en uno de ellos donde la viuda pobre echó sus 2 pequeñas monedas de cobre. Los lados sureste y suroeste de la plataforma del templo alcanzaban los 70 metros por encima del nivel del terreno. Desde el lado suroeste, un sacerdote hacía sonar cada semana el shofar o cuerno de carnero para anunciar el principio y el final del día de reposo. Este sitio se conocía como el lugar donde se toca la trompeta. Tal vez fue también conocido como el pináculo del templo. El complejo del templo estaba controlado por el sumo sacerdote y los saduceos, que eran de su partido. Al ayudante del sumo sacerdote lo llamaban segán, y una de sus obligaciones era la vigilancia del templo. Además de adorar en el templo, los judíos podían también ir a la sinagoga cercana a su casa. No se puede precisar cuándo y dónde se construyeron las primeras sinagogas, pues no se mencionan abiertamente en ninguna parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento había sinagogas en muchas partes del Imperio Romano. En la comunidad judía estas servían casi como un centro comunitario tanto para actividades religiosas como sociales. Las sinagogas juegan un papel importante en los Evangelios y en el libro de Hechos. En esta construcción se reconstruye cómo eran las sinagogas.
La entrada estaba orientada hacia Jerusalén, mientras que en las pocas sinagogas del primer siglo que han sido excavadas no tenían una orientación específica. El espacio abierto en el centro estaba dividido por columnas de apoyo. Alrededor de 3 o 4 paredes había bancas donde podían sentarse los que llegaban a adorar, aunque la mayoría de ellos permanecía de pie. En los tiempos del Nuevo Testamento no se separaban los hombres de las mujeres. En un extremo del céntrico espacio abierto había una mesa que por lo general era de piedra. Sobre ella se encontraba un rollo de pergamino de los libros de Moisés. La lectura de las Escrituras era la actividad principal en la sinagoga del primer siglo. El día de reposo se hacía una lectura de los escritos de Moisés. A esta le seguía la lectura de un segundo rollo con los escritos de los profetas. A cualquier judío varón podía pedírsele hacer la lectura. Es posible que en los días de Jesús la lectura se haya hecho siguiendo una lista establecida, aunque todavía era común que el lector escogiera el pasaje que quisiera leer. La práctica generalizada era que quien leía las Escrituras debía permanecer de pie. Si acaso quería agregar a su lectura algunas palabras de exhortación, lo hacía sentado. El rey Herodes murió el año 4 a.C., y los romanos dividieron su reino entre sus 3 hijos. Arquelao recibió el título de etnarca o líder de la gente de la región de Judea. A sus 2 hermanos, Antipas y Felipe, se les dieron territorios al norte y al este del país, y se les llamó tetrarcas, que significa gobernantes de la 4ª parte del país. En el año 6 después de Cristo, la población de Judea estaba harta de la crueldad de Arquelao, por lo que una delegación fue a Roma a pedir que se les retirara del cargo, y los retiraron, pero en su lugar enviaron a un romano con el título de gobernador, y además hicieron de Judea una provincia de Roma. El gobernador de Judea más famoso fue Poncio Pilato, que gobernó durante los años 26 al 36 después de Cristo. Con el tiempo los gobernadores se fueron convirtiendo en tiranos, hasta que en el año 66 los judíos se rebelaron contra el gobierno romano. Esta rebelión duró 4 años, y a fines del verano del año 70 los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y a muchos judíos se los llevaron lejos de su tierra como esclavos. El ejército romano se dividía en legiones. Cada legión constaba de unos 5.000 soldados. En el tiempo del Nuevo Testamento había 4 legiones ubicadas en la provincia de Siria, de la cual Judea era parte. Cada legión estaba dividida en 10 cohortes, y cada cohorte tenía 6 centurias, de 80 hombres cada una. El jefe de una centuria se llamaba centurión. Algunos centuriones se mencionan en el Nuevo Testamento. El ejército romano podía usar su autoridad para hacer que una persona común prestara servicio de manera temporal. Este es el antecedente del dicho de Jesús: si alguien te obliga a ir 1 milla, anda con él 2 millas. Los soldados romanos ejercieron esta autoridad cuando obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús hasta el lugar de su ejecución. La historia del ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento comienza con el relato de Juan, un pariente de Jesús. La información que el Nuevo Testamento da sobre Juan coincide mucho con lo que sabemos de él por medio de Josefo, historiador judío de fines del primer siglo. Juan vivía en el desierto, cerca de un lugar donde abundaba el agua, y bautizaba a la gente. El bautismo podía realizarse en agua corriente o estancada. En el tiempo del Nuevo Testamento era común que una persona fuera bautizada en un pozo tallado especialmente en la roca viva y luego revestido con yeso. A esta clase de pozos se les llamaba mikveh. La práctica normal era que quien iba a bautizarse entrara al agua y se sumergiera en ella hasta quedar totalmente inmerso. Para que el bautismo fuera válido, era necesario que el agua entrara en contacto con cada parte del cuerpo. Por esta razón, se hacía sin ropas, ni joyas, ni cualquier otro objeto. Por la misma razón, la persona que bautizaba no debía tocar al bautizado, sino que era más bien como un observador, que normalmente no entraba en el agua.
El ministerio de Jesús comenzó en la región norte de la tetrarquía gobernada por Felipe. Gran parte de lo que narran los evangelios se ubica en la región de Galilea, específicamente alrededor del lago conocido como Mar de Galilea, que en hebreo se llama Kinneret. A este lago lo alimenta el río Jordán, que fluye desde su origen en el norte, cerca del monte Hermón. El río abandona el lago y corre hacia el sur hasta llegar al Mar Muerto. Este lago se encuentra a más de 200 metros bajo el nivel del mar y 3 de sus lados están rodeados de colinas. En los evangelios casi todos los sucesos cerca del lago tienen lugar en su extremo norte. Todos los desplazamientos de Jesús sobre el lago ocurren aproximadamente en un eje este-oeste. Cuando en el Nuevo Testamento se dice que Jesús cruzó en una barca, por lo general significa que atravesó el lado noreste o noroeste del lago, no que lo cruzó de lado a lado. Debido a la poca elevación del mar de Galilea y otros factores geofísicos, predomina sobre el lago un viento constante que cobra más fuerza aproximadamente a media tarde cuando sopla de oeste a este, el cual levanta grandes olas en el lado oriental. Este viento por lo general disminuye al anochecer y puede cambiar de dirección durante la noche, mientras que ya no sopla tan fuerte. En los meses de invierno, la región de Galilea y el resto del país son objeto de tormentas que vienen del norte o del noroeste y que pueden ser muy violentas. Una historia que se repite en los 3 evangelios sinópticos habla de lo que pasó cuando Jesús ordenó a unos demonios que entrara en un hato de cerdos. Estos corrieron hacia un despeñadero y cayeron al lago. Pocos lugares coinciden con esta descripción, aunque probablemente esto ocurrió en el lado oriental del lago. Poco después de que Jesús comenzó a predicar y a sanar a los enfermos, dejó su casa en Nazaret y se trasladó a Cafarnaúm, ciudad situada en la llamada Vía Maris o Camino del Mar, importante ruta comercial que partía de la costa mediterránea hasta Damasco. Esta se hallaba en la frontera política que separaba la tetrarquía de Galilea, gobernada por Herodes Antipas, de la de Gaulanitis, gobernada por su hermano Felipe. Por su ubicación, había en Cafarnaúm una aduana romana. Uno de los discípulos de Jesús, el recaudador de impuestos Mateo, probablemente trabajó allí. El pueblo también contaba con una pequeña guarnición militar acuartelada al este de la ciudad judía. Esta estaba comandada por un centurión que pudo ser uno de los mercenarios de Herodes Antipas. Las actividades de un recaudador de impuestos consistían en cobrar los aranceles a los comerciantes que viajaban por la Vía Maris, en cobrar los impuestos a los que pescaban en el mar de Galilea y en mantener el orden público. Cafarnaúm evidentemente era una ciudad pequeña, aunque lo bastante grande como para tener su propia sinagoga. Su población aproximada era de 1.000 o 1.500 personas y la mayoría vivía de la pesca en el lago. En los evangelios se mencionan algunos otros pueblos en esa región. Como a 5 kilómetros al norte de Cafarnaúm se encontraba el pueblo de Corazín. Allí, en una sinagoga de después de los tiempos del Nuevo Testamento, se encontró una silla conocida como la silla de Moisés. En los días de Jesús había también sillas de este tipo, pero no se sabe con certeza cuál era su uso. Lo que está claro es que eran símbolo de autoridad. Por eso la mayoría de las traducciones recientes de Mateo 23 no mencionan la silla en sí, aunque sí la autoridad de Moisés ejercida por los líderes judíos. Betsaida fue el hogar de por lo menos 3 de los discípulos de Jesús. Su ubicación exacta es aún desconocida, pero no estaba lejos de Cafarnaúm en la costa norte del lago, y sus pobladores vivían de la pesca como los de Cafarnaúm. Una barca pesquera de Galilea medía unos 8,5 metros de largo y 2,5 de ancho, con capacidad para 12 o 15 personas. Se podía impulsar por una vela o también con remos. Era dirigida con un remo especial o timón en su parte posterior. Por lo general trabajaban en grupos para poder utilizar las redes. También usaban anclas para poder permanecer en un mismo lugar. Estas se hacían con una piedra grande, la cual tenía un hoyo por el que se pasaba una cuerda y la cuerda se ataba a la barca. Esta muestra de barca pesquera fue descubierta en 1986, mientras el nivel del lago llegó a estar particularmente bajo.
Tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento se conocen diferentes tipos de redes para pescar. El esparabel lo podía usar un solo hombre. Era una red circular con pesas en sus bordes y una cuerda para jalar. Medía entre 6 y 7 metros y medio de diámetro. Con un movimiento circular se lanzaba desde una barca o desde la orilla para que cayera en el agua totalmente extendida. De este modo, con las pesas que llevaba en los bordes, se sumergía la red, y los peces quedaban atrapados en ella. Luego se alaba la cuerda para cerrar la red y atraerla hacia el pescador. Un modo de pescar con red era arrastrarla por el agua para atrapar a los peces. Esta red era larga y rectangular. Pendía verticalmente en el agua con boyas en el borde superior y pesas en el inferior. Varios hombres alaban la red desde la barca o desde la orilla, y cuando los bordes se acercaban hacia la barca o hacia la orilla, los peces quedaban atrapados dentro de la red. Esta red se menciona en Mateo 13 y en el Antiguo Testamento en los libros de Ezequiel y Habacuc. Un tercer tipo de red se menciona en Job y en Eclesiastés, igual que en los evangelios sinópticos. Esta consistía en 3 redes unidas en capas. Una era una malla más fina y quedaba entre las otras 2 más gruesas. A diferencia de la red de arrastre, esta red no se movía para atrapar los peces, solo se echaba en el agua y se dejaba ahí por un buen tiempo hasta que los peces nadaban hacia ella y quedaban atrapados. Al nadar los peces a través de la malla externa y avanzar contra la fina, hacían que ésta atravesara la otra capa de malla gruesa, quedando así atrapados en una especie de bolsa de la que no podían salir. También podían pescarse peces uno a uno sin usar una red. Se usaba el anzuelo, pieza curva de metal, hueso o de alguna espina resistente. Uno de sus extremos era puntiagudo y por lo general detrás de la punta tenía una púa. En el otro extremo tenía una curva o recodo al que se ataba un hilo de pescar. Para atrapar al pez, se ponía alguna carnada que atrajera al pez en el anzuelo y este, unido al hilo, era arrojado al agua. Cuando el pez mordía la carnada, quedaba atrapado. Este tipo de pesca se menciona una vez en Amós 4 y una vez en Mateo 17. El Antiguo Testamento usa varias palabras para referirse a una lanza de pescar. El arpón era una vara de madera con una punta de metal o hueso con púas en un extremo. Es probable que en el otro tuviera una cuerda para que el pescador pudiera jalar el arpón. El pescador lanzaba el arpón e intentaba clavárselo al pez o animal acuático. Nazaret, la ciudad donde creció Jesús, se encontraba también en la región de Galilea. Si bien el griego del Nuevo Testamento siempre llama ciudad a Nazaret y nunca aldea, es un hecho que no era un lugar muy importante. Sus pobladores se dedicaban a la agricultura y a los oficios artesanales, uno de los cuales era el trabajo en materiales de construcción como madera y piedra. Según los evangelios, este era el oficio de José y tal vez también el de Jesús. Séforis, una ciudad importante de Galilea, se encontraba cerca de Nazaret. Después de que esta ciudad fue destruida, Herodes Antipas decidió reconstruirla en el año 3 a.C. Posiblemente José habrá optado por llevar a María y a Jesús a vivir cerca de esta potencial fuente de trabajo. La región de Galilea estaba dividida en la Alta y la Baja Galilea. La Alta Galilea incluía la ciudad de Paneas, también llamada Cesarea de Filipo. Felipe, hijo de Herodes el Grande, la hizo capital de su tetrarquía y la nombró así en honor al emperador romano. Cesarea se encontraba al pie del monte Hermón, que puede haber sido el monte alto en donde Jesús se transfiguró. Aquí también nace el río Jordán. La región de Galilea estaba separada de Judea al sur por Samaria. Debido a que los judíos y los samaritanos no tenían buenas relaciones, cuando los judíos viajaban entre Galilea y Judea, por lo general seguían el camino real al este del río Jordán. Las casas y otras construcciones se construían normalmente con el material más a la mano. En lugares como Mesopotamia y Egipto, no abundaban la piedra ni la madera y por eso las casas se hacían de adobe.
En Israel, el material de construcción más accesible era la piedra. Esta se seleccionaba de tal manera que su forma encajara bien para hacer una pared. En caso contrario, era tallada por picapedreros. Las formas y medidas de las casas variaban de siglo a siglo y de ciudad a ciudad. Sin embargo, desde los días en que el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán hasta los tiempos del Nuevo Testamento, los materiales y métodos de construcción no variaron mucho. Ni siquiera la estructura básica de una casa de familia de pocos recursos cambió demasiado. La casa de una familia promedio era simple. Consistía en un patio abierto rodeado de cuartos en 3 de sus costados. Esta casa, que constaba de 4 espacios, solía llamarse la casa de 4 habitaciones. En cada lado del patio había un cuarto. Uno de ellos estaba por lo general cerrado y se usaba como depósito o cocina. Otro de los cuartos se usaba para actividades semejantes, aunque en muchos casos estaba abierto y quedaba separado del patio solo por unos pilares. En algunos casos, este segundo cuarto se usaba como establo para los animales de la familia. Ambos cuartos estaban techados, y algunos arqueólogos creen que por lo general también el patio estaba techado. Entre otras actividades que se realizaban en estos cuartos estaban el hilar, tejer y teñir telas, hacer herramientas o repararlas, y hasta prensar pequeñas cantidades de aceitunas para obtener aceite. En la parte posterior del patio y perpendicularmente opuesto a este había un cuarto largo. Aquí la familia dormía junta en el suelo, sobre esteras o en camas muy bajas. Cuando aquel hombre en la parábola de Jesús dice, «Estoy en cama con mis hijos», se entiende que estaba durmiendo en ese cuarto común, donde también comía la familia. En los tiempos bíblicos, la gente comía 2 veces al día, una vez en la mañana y una en la noche, después de la jornada de trabajo. La comida se servía en platos grandes, sobre un tapete en el suelo, y los comensales se sentaban alrededor de él. Hay además referencias en la Biblia de gente sentada a la mesa para comer, en su mayoría, gente adinerada. La palabra hebrea para mesa originalmente se refiere a un tapete de paja o a una piel de animal tendida en el suelo. Aunque hubiera una mesa, esta era simplemente un tapete elevado. La posición para comer alrededor de la mesa era acodarse del lado izquierdo sobre un cojín, con las piernas ligeramente dobladas hacia atrás. En cierta ocasión en que Jesús estaba a la mesa, una mujer se le acercó por detrás y ungió sus pies. Desde esta misma posición, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús para hablarle. En la parábola de Lázaro y el hombre rico, Jesús dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto puede referirse a un simbólico banquete mesiánico, donde Lázaro ocupa el lugar de honor a la derecha de Abraham. En los tiempos bíblicos, la gente no usaba cubiertos como tenedores, cucharas o cuchillos para comer. Simplemente usaban las manos. Era práctica común partir un pedazo de pan y remojarlo en algún alimento o usarlo para tomar algún otro alimento. Cuando el proverbio habla del perezoso que pone su mano en el plato pero no se lo lleva a la boca, eso no quiere decir que esté comiendo con las manos, sino que su pereza le impide llevarse el bocado a la boca. Como por lo general la gente metía la mano en el mismo plato de comida, lavarse las manos era una práctica higiénica muy importante. Por eso la ley judía daba gran importancia al lavarse las manos antes de comer. En una casa promedio, la comida se ponía en fuentes o tazones de barro. Las tazas también se hacían de arcilla, pero había familias que llegaban a tener tazas y otros utensilios hechos de piedra, los cuales no se rompían fácilmente y se podían hervir para purificarlos si algo impuro llegaba a tocarlos. Este lujo de tener utensilios de metal o de vidrio solo podía dárselo un rico. Algunas veces se usaban también envases de piedra para almacenar agua. En el relato del Evangelio de Juan acerca de las bodas de Caná, el agua estaba almacenada en grandes recipientes de piedra. Durante el día, el dormitorio comedor se iluminaba solo por la luz que entraba por la puerta o por las pequeñas ventanas, y por la noche se iluminaba con lámparas de aceite que podían ser de diferentes formas.
Básicamente, la idea era la de tener una vasija abierta o cerrada con aceite de oliva, donde se colocaba una mecha de tela en el aceite y se encendía para dar luz. Por lo general, las paredes interiores y exteriores de la casa se recubrían con yeso. Esto evitaba que penetraran el aire o la lluvia o algunos insectos y animales pequeños. Aquí podemos ver cómo se construían las paredes. Primero tenían una capa de piedra y después las cubrían con barro, una mezcla de tierra y agua. Por fuera, como recibían el calor del sol, le aplicaban una o dos capas de yeso, el cual era más suave. En algunas casas estas capas de yeso se pintaban o se decoraban. El piso de una casa sencilla era generalmente de tierra apisonada, que por supuesto podía ablandarse debido a que la gente entraba y salía. Cuando la tierra así ablandada no se humedecía ni se volvía a apisonar, creaba una capa de polvo en el piso. En una de sus parábolas, Jesús habla de una mujer que perdió una moneda en su casa. Y es que en un piso con tierra suelta fácilmente podía perderse una moneda. Para encontrar su moneda, la mujer tomó una escoba y barrió el piso. Una casa familiar usualmente tenía un piso, aunque algunas veces tenía más de uno. El techo de las casas era plano, y en la parte exterior normalmente había escaleras que conducían a la azotea. Muchas de las actividades se realizaban en la azotea. Allí dormían en tiempos de calor, o almacenaban granos y otros productos, o se sentaban a conversar con el fresco de la tarde. El techo tenía 3 capas. Primero se ponían vigas de pared a pared, luego por encima, en forma transversal, ponían palos o cañas, como se ven en este caso, muy unidas unas a otras, como pueden ustedes ver. Encima de eso ponían una capa de tierra, la cual se apisonaba con un pesado rodillo de piedra. Algunas casas cubrían además la tierra con una capa de lajas. Cuando bajaron al hombre del techo de una casa para que Jesús lo sanara en Cafarnaúm, seguramente dañaron bastante el techo y probablemente echaron bastante tierra sobre Jesús y los que allí estaban con él. La capa de tierra sobre el techo era ideal para que las semillas llevadas por el aire cayeran y echaran raíces. Dado que la tierra era poco profunda, el pasto y la cizaña crecían rápidamente. Por la exposición al sol, el pasto pronto se secaba y moría. En algunas partes de la Biblia se compara a las personas malvadas con el pasto en la azotea. Aunque parezcan prosperar, serán juzgadas por Dios. La puerta de la casa era de madera, lo mismo que sus bisagras. Y podía asegurarse de 2 maneras. La más común y segura era trancarla por dentro con una barra de madera o de metal. Aunque ya en aquellos tiempos la gente hacía también cerrojos de madera para sus puertas y las llaves podían ser de madera o de metal. Cuando la familia aumentaba, no se construía otra casa, solo se agregaba otro cuarto a la casa existente. Cuando un hijo se casaba, construían 1 o 2 cuartos más y llevaba a su esposa a vivir con su familia. Con el tiempo, la casa se convertía en un conjunto de varios cuartos pequeños. Una de las parábolas de Jesús comienza por citar Isaías 5, que habla del trabajo que debía hacerse antes de plantar una viña. Para proteger las uvas mientras maduraban en pleno verano, el dueño de la viña construía una torre para observar desde allí su propiedad. Cuando las uvas estaban listas para la cosecha, lo más conveniente era exprimirlas cerca de la viña. Las uvas se pisaban sobre una superficie plana, y de allí el mosto corría hacia una cuba. Para hacer esto había que aplanar la superficie y tallar la cuba en la roca. Los romanos dieron a los judíos libertad para administrar sus asuntos legales. La Corte Suprema judía en los días del Nuevo Testamento era el Sanedrín, que se componía de un total de 70 miembros, además del sumo sacerdote que presidía las audiencias. El Sanedrín celebraba sus audiencias por lo general en un salón del templo, y podía incluso sentenciar a una persona a muerte, aunque no podía ejecutar la sentencia sin el permiso de las autoridades romanas. En Lucas 4 se relata el retorno de Jesús a Nazaret, ciudad donde él creció. En la sinagoga en Nazaret, Jesús leyó el libro del profeta Isaías. Lo que dijo después de leer
hizo que los oyentes se enfurecieran e intentaran matarlo. La ley de Moisés estipulaba varias formas de pena de muerte, entre ellas la lapidación. Aún antes de los días del Nuevo Testamento se habían establecido los procedimientos para la ejecución de un convicto por lapidación. Para que la muerte fuera un poco más humanitaria, el reo era lanzado de cabeza desde una altura aproximada a la estatura de 2 hombres, con lo cual debía quedar inconsciente de inmediato. Luego los acusadores procedían a arrojar grandes piedras sobre el reo sentenciado, hasta matarlo. Cuando la gente de la sinagoga llevó a Jesús a un lugar alto, tenían la intención de apedrearlo, además de no seguir los procedimientos requeridos. El cuerpo del muerto debía enterrarse antes de caer el sol el mismo día. Hasta el momento del entierro debía ser colgado de un árbol como advertencia contra la maldad. Esto es lo que significa el versículo en Deuteronomio: maldito es aquel que es colgado. En los rollos del Mar Muerto, este mismo versículo se refiere a la muerte por crucifixión. La crucifixión era una pena de muerte en la que el acusado era clavado o atado a un árbol o palo, del cual quedaba colgado hasta morir. Era conocida y practicada por muchas culturas, mucho antes de los días del Nuevo Testamento. Tal vez los romanos adoptaron esta práctica de los cartagineses en el norte de África. La ejecución a menudo se realizaba sobre una cruz hecha de madera. El palo vertical se fijaba de forma permanente al suelo, para lo que a veces se usaba un tocón de árbol. El madero horizontal lo llevaba el convicto hasta el lugar de la ejecución. Allí éste era puesto sobre el madero horizontal y clavado a éste por las muñecas. Luego se levantaba el travesaño con la víctima y se unía al palo vertical. A veces este tenía un pequeño punto de apoyo donde el condenado se sentaba. Después se clavaban las piernas unidas o una a cada lado del poste. Esta posición del ejecutado le dificultaba la respiración y el bombeo de la sangre, y normalmente moría por asfixia, aunque podía tardar varios días en morir. La víctima podía aliviar el dolor en la parte superior de su cuerpo, impulsándose hacia arriba con sus piernas, pero si éstas se le fracturaban, moría más rápido. Las fuentes judías hablan de que algunas mujeres de la nobleza en Jerusalén acudían a aliviar a los crucificados. Para disminuir el dolor, les daban una bebida drogada que embotaba los sentidos y disminuía el dolor. La forma de enterrar a los muertos en el Nuevo Testamento no había cambiado mucho desde los días del Antiguo Testamento. Los pobres no tenían más recurso que cavar en la tierra y cubrir a sus muertos con piedras. Los ricos, en cambio, usaban cuevas o tumbas labradas en la roca. Cientos de tumbas complicadas y sencillas se cavaron en las colinas alrededor de la ciudad de Jerusalén, principalmente en el Monte de los Olivos y en el Monte Scopus. En tiempos del Nuevo Testamento, los ricos acostumbraban ya colocar a sus muertos en una caja larga de piedra o sarcófago hasta que no quedara carne. Los huesos se colocaban luego en una caja pequeña llamada caja de los huesos u osario para su entierro final, y la caja larga se dejaba para el siguiente cuerpo. Hombres y mujeres usaban ropas parecidas y sueltas. Como ropa interior usaban una especie de camiseta llamada túnica, la cual podía ser de lana o lino y hasta de cuero. Llegaba hasta debajo de las rodillas y por lo general no tenían mangas. En la época de calor podía ser la única prenda que usaba la gente de menos recursos. Los soldados echaron suerte para ver quién se quedaba con la túnica de Jesús. Sobre la túnica, la gente usaba un manto. A los pobres no siempre les alcanzaba para tener uno. El manto era sostenido por un cinturón largo que se ataba a la cintura y lo mantenía en su lugar, evitando que estorbara. También podía servir como una especie de bolsillo para llevar pequeños objetos. La Biblia usa el cinturón como símbolo de estar preparado. El manto podía también usarse por la noche como cobertor. Por eso, la ley judía ordenaba que éste se le devolviera al dueño antes de la puesta del sol. Los judíos varones a veces usaban una prenda requerida por la ley de Moisés. Era como una manta rectangular que se llevaba al cuello.
y en sus 4 esquinas tenía largos hilos o borlas azules, los cuales les recordaban los mandamientos de Dios. En Números 15 el requisito era ponerle borlas a una vestimenta normal, pero con el tiempo la costumbre cambió tanto que se convirtió en una vestimenta más parecida a los chales de otros pueblos. La mujer que sufría de flujo de sangre y que tocó el borde del manto de Jesús, lo que tal vez tocó fue una de estas borlas. Cuando un judío oraba, también ataba una pequeña caja de cuero a su frente y antebrazo. La caja contenía ciertos versos del Pentateuco. Era llamada filacteria o tefilín. Esta práctica era reflejo de una comprensión literal del mandato de Moisés, de atarse los mandamientos de Dios a la frente y al antebrazo. El calzado más común eran las sandalias, las cuales se hacían de un pedazo de cuero grueso o a veces de madera, con tiras de cuero alrededor del tobillo, y no se sujetaban con hebillas, se amarraban. En la cabeza los hombres usaban una especie de turbante, que era un chal largo enredado varias veces alrededor de la cabeza para protegerse del sol. Hasta los días del Nuevo Testamento no se consideraba un deber religioso que el hombre se cubriera la cabeza. Sin embargo, la mujer judía casada debía tener su cabello recogido y cubierto para no parecer atractiva a hombres que no fueran su esposo. Los evangelios narran varios viajes de Jesús y sus discípulos entre Galilea y Jerusalén. Estos viajes se hacían a pie, que era el medio más común de desplazarse. La caminata desde el norte generalmente se hacía por el territorio al este del río Jordán. Al llegar al norte de la ciudad de Jericó, los viajeros se dirigían al oeste. Desde aquí remontaban una escarpada cuesta por un camino romano hasta llegar a Jerusalén. El viaje completo duraba 3 o 4 días. El viaje de Jerusalén a Jericó era de un día. A este lugar se refería Jesús en la parábola del buen samaritano. En esta parábola Jesús describe a un hombre viajando desde la ciudad de Jerusalén hasta Jericó. El viaje era de unos 30 kilómetros o cerca de un día según las antiguas fuentes, y descendían por una cuesta de cerca de 1200 metros bastante empinada. Algunas traducciones de la Biblia con ilustraciones muestran un lugar plano, lo cual es una falsa representación de la verdadera topografía. La Biblia menciona múltiples caminos, tanto dentro como fuera de una ciudad o pueblo, y algunos más largos que unían ciudades y países. La mayoría de ellos no estaba pavimentada, sino que se había ido formando por el paso constante de gente que viajaba a pie y en carretas tiradas por animales. A veces, dentro de las ciudades y los pueblos había áreas públicas que sí estaban pavimentadas. Los caminos dentro de las villas y pueblos pequeños no eran fruto del trabajo del hombre, no eran construidos ex profeso. Por lo general no estaban pavimentados y eran simplemente producto del espacio vacío entre las viviendas. La mayoría de las vías mencionadas en la Biblia eran vías locales, que para los peatones resultaban relativamente anchas. Estas vías seguían la topografía natural y por lo general no eran transitadas por vehículos. Algunos de los caminos mencionados en el Nuevo Testamento eran vías romanas especialmente pavimentadas con piedra. Este tipo de camino se menciona, por ejemplo, en Marcos 10:46. Aquí vemos restos de un antiguo camino romano que iba de Jerusalén hasta la costa. Las piedras se raspaban para evitar que los caballos y los burros resbalaran. La ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús contaba con unos 50,000 o 100,000 habitantes. La ciudad estaba rodeada por murallas. La estructura más sobresaliente era el templo que construyó Herodes, cuya plataforma abarcaba casi la cuarta parte del área de la ciudad. La ciudad original que David conquistó y expandió se encontraba al sur de la colina, donde posteriormente se construiría el templo. Con el paso de los siglos, se expandió hacia el oeste y un poco hacia el norte. Al este de la ciudad estaba el Monte de los Olivos, cuya extensión hacia el norte llamaban Monte Scopus. Este nombre tiene su origen en que desde allí se podía observar la luna nueva. El calendario judío se basa en el ciclo lunar y era fundamental la observación de esta para saber cuándo comenzaba el primer día del mes. Un observador designado para este fin vigilaba la aparición de la luna nueva y luego hacía una señal a un emisario del Sanedrín que esperaba en el monte del templo. Uno de los deberes del Sanedrín era el de anunciar el principio de un nuevo mes.
Al pie del Monte de los Olivos había un valle conocido como Valle del Cedrón o de Josafat, donde estaba el jardín del lagar para aceite o Getsemaní. La noche en que Jesús fue arrestado, llevó a sus discípulos a este jardín, donde probablemente había muchos olivos. Las aldeas de Betania y Betfagé estaban ubicadas al sur del Monte de los Olivos. Jesús permaneció en casa de sus amigos en Betania una semana antes de ser crucificado. El primer capítulo del libro de los Hechos habla de la ascensión de Jesús al cielo desde el Monte de los Olivos.